Carmen es cultura. Una producción de la Administración Municipal Más Cerca, Más Oportunidades y del Instituto de Cultura El Carmen de Viboral. En esta emisión de El Carmen es Cultura nos acercaremos a una historia hecha con recuerdos sobre la industria cerámica de nuestro municipio. Conoceremos los mundos imaginados de Germán Espinosa, escritor cartagenero. Brigitte Gómez Franco, ceramista carmelitana, nos acompañará en la sección Cultura en Movimiento. El patrimonio inmueble del Carmen de Viboral y su búsqueda de sentido en el segmento Nuevas Ciudadanías, otras maneras de habitar. En la agenda cultural nos invitarán a ser parte de las nuevas temporadas y programaciones culturales virtuales de Café Teatro, Teatro Farsantes y Teatro Tespis. Además de conocer los nuevos plazos para participar del 7º Premio Página en Blanco. Por último, escucharemos la invitación a la sala acústica de este mes. Gracias por escucharnos y hacer parte de nuestro programa El Carmen es Cultura. Me acuerdo. Buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro, un espacio para conversar, aprender y disfrutar de la historia, la cultura, el patrimonio, la identidad carmelitana. Un espacio para conocer y disfrutar de anécdotas, recuerdos, momentos vividos de nuestra cultura local, de nuestros recuerdos y nuestras raíces que identifican nuestra vida carmelitana. Yo soy Hugo Trujillo. Y el día de hoy estaremos conversando, conociendo y recordando sobre esos momentos de la industria cerámica carmelitana, esos recuerdos y esas anécdotas con personajes que vivieron esos momentos de nuestra identidad cultural ceramista en nuestro municipio. Vamos a conocer un poco de algunas de esas fábricas, una identidad local que se resiste a desaparecer, y hoy con algunos de esos personajes que vivieron esos momentos conoceremos un poco más de esos detalles, de esa vida, de esas anécdotas, de esos recuerdos de la industria de la cerámica carmelitana. Un agradecimiento muy especial a Berenice Zuluaga y a don Arturo Montoya. Bienvenidos a este encuentro con la historia local. La época brillante de la cerámica en el Carmen pudo haberse desarrollado a través de hasta los años 50 y 60. Conocí yo ya allí una exposición en lo que hoy está ocupando el Instituto de Cultura, que era la Normal de Señoritas, y allí una muestra general de productos de cerámica. Recuerdo yo que en esa época también hubo un segundo movimiento por cerámica artística desarrollada por mi abuelo, por Julio Montoya Tobón. Estaba mi padre Enrique Montoya, mi tío Domingo Montoya, vinculados a las diferentes cerámicas de la familia, Júpiter, Moderna y Palisi, y allí lograron desarrollar productos de alta calidad. La época de cierre primero coincidió pues lógicamente como consecuencia de la muerte de Julio Montoya, que fue en la década de los 60. Allí tuvo un primer cierre, después los hijos hicieron un intento por continuar, hicieron una negociación y mi padre Enrique fue quien quedó al frente de estas tres cerámicas en una negociación de compra de los derechos de los demás hermanos. En los años 70, mi padre, después de haber tenido la cerámica Júpiter cerrada, hizo una nueva vinculación de artistas, ceramistas que habían estado trabajando con ya la organización Corona, aquella locería colombiana de Caldas,
ya se había desarrollado tanto industrialmente que ya era la cerámica, ya era la organización Corona, y pudieron tener una diferenciación muy grande en los productos. Y muchos profesionales, cuando se retiraban, montaban sus talleres. El Carmen, llegaron 3 personas de aquella camada salida de Corona, y mi padre los vinculó para un proyecto de cerámica al colado, no forjado, que se hacía en tornos, sino de colado con pasta, con barbotina y con pasta semilíquida, y así hacían unas piezas decorativas industriales de muy buena aceptación en el mercado nacional. Yo cuando fui a Continental a trabajar la primera vez, pues no, yo no creí nunca, cuando vi la gente trabajando y pintando eso, yo dije, no, yo no voy a ser capaz, ¿cómo voy a coger esos pinceles y esas como cogen eso de fácil y de rápido? Y yo no voy a ser capaz, a pesar de que a mí ya me había llamado la atención la cerámica tiempos atrás, porque yo me ponía a ver los almacenes que vendían cerámicas y me ponía a ver cómo pintaban todos esos floreros pintados con todo ese poco de flores. Yo sí, ¿cómo harán para hacer todo eso tan bonito? Qué rico, debe sentirse muy contenta la persona que hace, que pinta esos floreros, pero ¿cómo los harán? ¿Cómo pintarán eso? ¿Cómo lo harán? Nunca me imaginé. Cuando llegué yo a ver, yo dije, ve, así es que trabajan eso. Y cuando me pusieron a mí a ensayarme, yo ahí mismo pues como que lo tenía dentro de mí y yo no me había dado cuenta. Y ya la gente, ya la supervisora me dijo, vea, ensayes en esto, haga esto, y me puso a hacer hojitas. Y yo empecé a hacer hojas y dijo, ¿y si las hizo usted? Y todo así, ella las hizo. Y a los 15 días yo estaba trabajando, pintando ya con las muchachas, pues no haciendo la decoración completa, pero sí haciendo como una parte de la viboral. Por ejemplo, hacía las hojitas, los punticos de las flores. Entonces yo veía que eso era como bueno, a pesar de que a mí en la casa no me apoyaron en esa parte, nunca les gustó. Y yo me ponía a pensar, yo decía, pero es que esto es como bueno, yo no le veo nada de malo, ¿por qué mi papá no quiere que yo esté en esto? Pero yo nunca entendí, pero bueno, ahora yo me pongo a ver y yo digo que, y en ese tiempo, antes la gente no decían pues que era un patrimonio cultural, que era como algo de aquí del Carmen, algo autóctono, no, nunca dijeron eso. La cerámica Júpiter, ubicada en la vereda La Chapa, no fue de las primeras fundadas en el Carmen de Viboral. De hecho, su fundador, cabeza de una familia dedicada a la cerámica, Julio Montoya Tobón, lo hizo después de haber trabajado en otras cerámicas con don Eliseo y con los otros ceramistas pioneros, y él ubicó en ese sitio, como se solía hacer en esa época, buscando las fuentes de agua que tuvieran caída, lo que les daba potencial hidroenergético. En esas caídas de agua lograban por gravedad mover o una rueda Pelton o una rueda hidráulica que les permitiera entrar a la planta a movilizar tornos y a otros equipos que necesitaran movimiento. Algunas con Pelton lograron también generar energía para mover algunos motores y otros equipos que trajeron más adelante. Don Julio Montoya tuvo la oportunidad de realizar un diseño de planta con el conocimiento adquirido en las otras, de tal manera que tenía un flujo de tiempos, de movimientos, de ubicaciones que lo hacían uno de los mejores de la época por esa experiencia que había tenido viendo el diseño de otras plantas.
con el aprendizaje que se fue concretando con los otros ceramistas. Todos aprendían de todos. Cuando yo me retiré de Continental y me fui a trabajar a otra empresa, yo pensaba que ir a pintar las pintas de Continental. Y yo me imaginaba pues que, como iluso uno, pensar que ya sabía decorar. Y me llamaron a mí, me dijeron a mí, usted sabe decorar, venga para que me decore. Yo me fui a trabajar allá. Cuando llego y me dicen, vea, para que haga este ramo, yo me quedé pensando y mirando y yo, ¿cómo? Yo, ¿cómo voy a hacer eso? Y me puse a pensar, y dije yo, no. Y miré y craneé bien y empecé, y dije yo, más o menos es así, y listo. Cuando ya llegó el dueño de ahí de la empresa, que era de Jairo Pareja, y dijo, no, mire, no, hágale, ya, usted está volando, sí. Ahí empecé a pintar y ahí me puse a ver que no solamente era lo que se hacía allá en Continental, que había que cambiar de ideas, que había que hacer otras cosas e inventar y hacer diseños nuevos. Y ahí me di yo a la tarea de poner a inventar y hacer cosas, y en todas las empresas no se pintaba lo mismo y tampoco se podían hacer las pintas de Continental. Y uno se pone a ver que lo básico de todo aquí ha sido como las flores en el Carmen. Incluso la gente ve y todo lo que sea flores, ay, esto es del Carmen, pero ven de pronto un paisaje y dice, ¿dónde lo hicieron? Y yo, es hecho en el Carmen. Vea, también pintaban paisajes y hacen, yo no sabía. Yo pensé que no más, y como se ha sido reconocido la cerámica por las flores y las vajillas y todo. Y también en un tiempo, no recuerdo, yo creo que sería por ahí en los 80, la gente venía a buscar mucho cerámicas, les encantaba ver piezas decoradas, y incluso la gente, uno que le pintara cualquier florecita a una materia y se la llevaban y se iban contentos, que para regalársela a la novia, que al novio, que a la mamá, que a los amigos, que habían venido unos amigos y que le iban a dar recuerdos. Entonces son anécdotas, y uno ve, eran detalles lindos que quizás en ese tiempo nosotros no lo valoramos y lo veíamos normal. El Carmen es cultura. Déjala llorar, déjala que llore, porque si ella es buena, caramba, algún día Mundos imaginados. Déjala llorar, déjala que llore, porque si ella es buena, caramba, algún día se viene. Déjala llorar, mamita, que eso le conviene, porque si ella es buena, caramba, algún día se viene. Adicto a las letras desde niño, publicó a los 16 años su primer libro de versos, Letanías del Crepúsculo, cuya temática erótica escandalizó a los directores del Colegio Mayor del Rosario, de donde lo expulsaron. Ingresó antes de la mayoría de edad al servicio obligatorio y años más tarde inició su labor como periodista. En Bogotá trabajó como profesor universitario y editor. Luego sería, además de poeta y ensayista, un consumado cuentista y uno de los mayores novelistas colombianos. Soy Ricardo Ospina. Hoy en Mundos Imaginados, el escritor cartagenero Germán Espinosa. La vida de un hombre no debe ser sino la suma de sus instantes felices, ha escrito Germán Espinosa. Creemos que la suma de esos instantes es para Germán la de la publicación de sus libros, de manera que transcribir sus títulos es pues lo más feliz de su biografía. Son ellos, entre otros muchos, Letanías del Crepúsculo, poesía, La noche de la trapa y Noticias de un convento frente al mar, cuentos, El Basileus, teatro,
y las novelas El signo del pez, Los cortejos del diablo y La tejedora de coronas. Cuidado, si el dueño te preguntare qué. Germán Espinosa empezó a darse a conocer con relatos breves y relatos eróticos de tendencia principalmente fantástica, sazonados casi siempre con finos rasgos psicológicos, recogidos 4 años más tarde en el volumen La noche de la trapa. La semblanza erótica no dejó de esparcirse por el universo literario de Germán Espinosa, al punto en que con ella transgredió el mundo de los sentidos, evocando no solo la sensualidad, sino también el eros del conocimiento que le correspondía, dándole voz a lo femenino como un préstamo que en vez de ser representado desde fuera, entró en el devenir de la mujer como experiencia directa del cuerpo, como leemos en su cuento Noticias de un convento frente al mar de 1976. Mi imaginación transformaría el rumor del mar en una especie de instrumentación sinfónica de mi propia sensualidad, que creería próxima al arrebato místico. De suerte que aunque no pudiese, pues me lo impedía la norma de Santa Teresa, sumergirme desnuda en las aguas para dejarme poseer por el vaivén de la marea, su música y sus gemidos nocturnos acompasarían mi sueño, y sus ariscos perfumes serían para mí tan acogedores como el calor del seno materno o el de las manos de mi padre balanceándome por las piernas cuando era yo una criatura feroz y dichosa. Déjala llorar, déjala que llore, porque si ella es buena, caramba, algún día se viene. Déjala llorar, déjala que llore, porque si ella es El haber nacido en Cartagena es por supuesto un hecho del que no puedo desvincularme, dice Germán Espinosa. De allí pues que, por conocerla mejor, por haber cobijado mis años de infancia, por ser tan vívida en mis recuerdos, la haya escogido como escenario parcial o total de 2 de mis novelas. Pero mi interés en épocas pasadas, tan fuerte como el que siento por la mía propia, se manifestó en mi literatura mucho antes que abordase tiempos históricos cartageneros, en relatos que tenían lugar en diferentes pretéritos universales, incluida la hipotética Atlántida. Bogotá no se veía sino a sí misma. Cartagena no. Cartagena veía al mundo entero. mamita que ella volverá, mamá, déjala llorar. En sus primeros años, Germán Espinosa pasó largas temporadas en el caserón cartagenero de su abuela materna, desde cuya azotea divisaba el mar resplandeciente. La presencia del mar Caribe sería a todas luces definitiva en la visión del universo que con el paso del tiempo habría de configurarse en sus 2 más célebres novelas, Los cortejos del diablo y La tejedora de coronas. Cuando aún contaba solo días de nacido, reconoce el escritor, mi madre me sumergió en sus aguas, en una especie de bautismo, de investidura simbólica. Ello dejó en mí señal indeleble. Una huella similar habría de imprimirle la música que algunos años después saturaría sus oídos, esto es, el porro, el tango, el bolero, la bossa nova, los corridos mexicanos y hasta la música sinfónica. Toda esa diversidad, toda esa riqueza contribuyó al reconocimiento de la propensión universal que Espinosa le atribuye a la imago mundi caribeña, imagen del mundo que, dicho sea de paso, le autoriza a beber como escritor de múltiples y lejanas fuentes, con la libertad y el desparpajo de quien no reconoce temas, ni espacios, ni tiempos que le sean vedados. Contemplar el mundo desde el Caribe, dice Germán Espinosa, significa hacerlo con los horizontes abiertos.
sin ese provincialismo de la antigua mirada andina. Digo antigua porque hoy con los veloces medios de comunicación de que disponemos, en cualquier parte vivimos la aldea global. La tejedora de coronas, escrita en 1982, traza el movimiento pendular de la memoria de la protagonista, Genoveva Alcocer, mujer criolla que se lanza a la búsqueda del conocimiento y la libertad. Oscila entre Europa y Cartagena, entre distintas capas de pasado y distintas capas de presente, entre Genoveva, la emancipada, y la bruja de San Antero, la perseguida, entre la sensualidad y la inteligencia, entre el tribunal de la Inquisición y la línea de fuga incesante de la protagonista. La tejedora de coronas fue escogida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año 1992. Metáfora de una historia posible para América Latina, la tejedora de coronas parte de dos núcleos del siglo XVII, el asalto a la ciudad de Cartagena y el descubrimiento que de un planeta desconocido hace su joven amante Federico Goltar. Y cómo sonreía yo entre mi congoja al evocar el episodio que Federico me relató apenas unos días antes que el pánico y el horror se cirnieran sobre la ciudad, antes que la pesadilla se esponjara y cobrase realidad ante nuestros ojos, solo poco antes de precipitarse ese vendaval de acontecimientos que yo debía esforzarme por olvidar, pero que recordaba con una nitidez y una terquedad invencibles, como si en el mundo no debiera recordarse nada más, ni siquiera aquel mediodía tan reciente y tan remoto, el mediodía siguiente a la noche del anuncio del descubrimiento del planeta verde, cuando aprovechando un descuido de mi padre, subí las escaleras hasta el mirador y allá Federico, a mi pobre Federico, escudriñando el oeste con su famoso catalejo. Déjala llorar, déjala que llore. El flujo de conciencia de Genoveva es la evocación y reconstrucción de una anciana y una especie de testamento de un acto de tradición oral. Pero toda la fuerza irradiante de su juventud se siente en los diversos presentes de la narración. Un diálogo de la protagonista consigo misma, con Federico, con la Revolución Ilustrada, con los representantes del Tribunal de la Inquisición, con las mujeres de hoy y con el lector. En muchos momentos Genoveva, al contemplar el reflejo de su cuerpo en el espejo, medita sobre diferentes sucesos de su vida, sus emociones, su presente, su pasado, la afirmación del cuerpo, el erotismo y la cadena de violaciones que hoy justamente las mujeres intentan poner en cuestión para derrumbar la imagen del gran ídolo. Medita sobre los libros, la rebeldía, el amor femenino insubordinado por descubrir, el tiempo como un abanico. La tejedora de coronas comienza con la imagen de una tempestad en la bahía de Cartagena, con rayos y relámpagos, y ella comienza a sus 90 y pico de años, ya carcomida por la sífilis, a contar su vida, que al contrario de la enfermedad no es otra cosa que plenitud e intensidad vital, y la cuenta toda en un monólogo interior, en un flujo ininterrumpido que parece no detenerse nunca. Al entrarse la noche, los relámpagos comenzaron a zigzaguear sobre el mar. Las gentes devotas se persignaron ante el rebramido bronco del trueno. Una ráfaga de agua salada, levantada por el viento, obligó a cerrar las ventanas que daban hacia occidente. Quienes vivían cerca de la playa vieron el negro horizonte desgarrarse en globos de fuego, en culebrinas o en hilos de luz que eran como súbitas y siniestras grietas en una superficie de bruñido azabache. Así que de juro, mar adentro había tormenta, y pensé que, para tomar el baño aquella noche, el quinto o sexto del día, sería mejor llevar camisola al meterme en la bañadera, pues ir desnuda era un reto al Señor, y un rayo podía muy bien partir en dos la casa.
pero tendría que volver al cuarto en el otro extremo del pasillo para sacarla del ropero, y Dios sabía lo molondra que era, de suerte que me arriesgué y desceñí las vestiduras, un tanto complicadas según la usanza de aquellos años, y quedé desnuda frente al espejo de marco dorado que reflejó mi cuerpo y mi turbación, un espejo alto, biselado, ante cuyo inverso universo no pude evitar la contemplación lenta de mi desnudo, mi joven desnudo aún floreciente, del cual ahora, sin embargo, no conseguía enorgullecerme como antes, cuando pensaba que la belleza era garantía de felicidad. Dale duro a ese tambor, pero dale con cuidado, si el dueño te preguntare qué... Nuestros referentes para este programa fueron Rogelio Echavarría, Cristo Rafael Figueroa, José Luis Díaz Granados. Lectura de los fragmentos: Noticias de un convento frente al mar, cuento, y La tejedora de coronas de Germán Espinosa, por Paula Toro. Genoveva, la tejedora de coronas, ríe y goza su rebelión, pero también llora su condena. ¿Qué hacer? La memoria de la mujer que ha roto con sus cadenas vuelve libre y libera. Por eso, déjala llorar, déjala que llore, porque Genoveva es buena y no muere. Y si ella es buena, caramba, algún día se viene. Música: Son Palenque, Etelvina Maldonado, Déjala llorar. Me voy de aquí con todo mi traste viejo, en dando la media vuelta, pobrecita mi pellejo. Déjala llorar, déjala que llore, porque si ella es buena, caramba, algún día se viene. Déjala llorar mi vida, que eso le conviene, porque si ella es buena, caramba, algún día se viene. El Carmen es cultura. Cultura en movimiento. Yo soy Brigitte Gómez Franco, ceramista del municipio del Carmen de Viboral, mi tierra natal, y hace ya un poco más de 10 años que he enfocado mi proyecto de vida hacia el medio cerámico como una posibilidad de expresar lo que siento, un estilo de vida que está muy arraigado al campo, sí, a la ruralidad. Soy campesina, mi familia es campesina y siempre he tenido un contacto muy estrecho con la tierra. Cuando la vida me cubra. Desde muy pequeña siempre he tenido inclinaciones hacia las artes, la literatura, la pintura. Cuando terminé la escuela y empecé mis estudios universitarios, estaba ahí como en esa disyuntiva, bueno, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué camino cojo? Y fue entonces cuando en el 2009, desde la Universidad de Antioquia, se ofertó el programa Tecnología en Artesanías y tenía un énfasis en medio cerámico. Esa fue una posibilidad maravillosa para mí. Me presenté, pero solamente cuando estuve allí ya en la inducción, cuando empecé como a involucrarme más a profundidad, poco a poco fui empezando a dimensionar ese campo tan amplio y todas las posibilidades creativas que me ofrecía el medio cerámico. Es un poco paradójico porque a pesar de haber crecido en un pueblo cuya tradición se remonta ya a más de 100 años, ni mi familia ni yo
tuvimos como un contacto tan cercano a lo que ha sido las dinámicas, por ejemplo, en las fábricas de cerámica o en los antiguos talleres. Siempre estuvimos como más bien apartados de ese asunto. Ninguno de mis familiares laboró en esos talleres ni nada por el estilo. Y mi contacto con la tierra eran los terroncitos que encontraba por ahí o en el barro y con los que evocaba tortas a las que le echaba cal encima como para hacer pasteles, pero más como juego, ¿sí? O elaboración de cuencos que ponía al sol, más para divertirme, ¿cierto? Como para explorar el material, pero solamente ya en la juventud vine a tener ya como ese contacto más a profundidad, ¿sí? Desde mis estudios en la universidad. Como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una... En Rampini, que fue la empresa para la que trabajé durante 3 años, tuve la posibilidad de fortalecerme en toda esa parte de la destreza manual, del mundo del color, de los pigmentos, de cómo formular esmaltes, de cómo intervenir una pieza con diversos diseños. Y fue un mundo muy mágico porque digamos que todo era muy nuevo para mí. Pero era un poco paradójico porque los diseños que pintábamos no tenía que ver con la tradición o con los elementos de nuestro entorno. Siempre estuve pintando elementos de otra cultura, ¿sí? Porque al ser una cerámica italiana, una técnica italiana, como la mayólica, cuya mano de obra era carmelitana, ¿sí? Todos los diseños estaban enfocados más como a esa cultura, ¿sí? Entonces eran diseños muy renacentistas, diseños muy cargados, ¿sí? Otro tipo de lenguaje, ¿sí? Diverso a la gestualidad y al tipo de lenguaje del Carmen, ¿sí? Entonces fue bonita esa experiencia, pero prontamente iba teniendo también muy claro que no quería permanecer demasiado tiempo en una empresa, ¿sí? Me veía más inclinada a montar mi propio taller, a tener una experiencia un poco más independiente, que me diera más libertades de creación, donde yo pudiera explorar otro tipo de técnicas, ¿sí? Y fue para el 2014 cuando ya estaba estructurando mi propuesta independiente. Ya son 6 años de tener mi taller, de tener Grietas Taller, cuyo nombre obedece justamente como a esa propiedad intrínseca que tiene el material con el que yo trabajo, que es la arcilla, que es la tierra, ¿sí? Que es una materia viva, que está en constante movimiento, que se transforma, que se contrae, que se dilata, que es una materia noble, que se puede adaptar según sus propiedades a lo que yo necesito, a lo que yo quiero. Es un material que ha servido de puente para yo hacer tangible lo que siento, para traer a este plano todo lo que hay en mi imaginación, ¿sí? Entonces, desde Grietas Taller, el enfoque ha sido muy hacia la elaboración de piezas utilitarias, ¿sí? Piezas que sean funcionales, de uso cotidiano, que puedan estar en los hogares de muchas personas, pero con elementos obviamente identitarios que hablen más de mi territorio, del pueblo que habito, del entorno que me rodea, no desde un lenguaje tan tradicional, sino más bien desde la exploración de otro tipo de técnicas que también hablan de mi entorno, del que es el Carmen de Viboral, pero con un lenguaje un poquito más, como más propio, ¿sí? Digamos que hay pintas tradicionales que que están muy posicionadas, que son todo un referente a nivel nacional, mundial,
una persona ve una cerámica, una pieza del Carmen y fácilmente puede identificar, ay, eso es cerámica del Carmen, porque ya se ha configurado un lenguaje en la decoración, desde el tipo de decoración a mano, en el tipo de pinceladas, en las cargas de color, en las veladuras que se manejan, que ya se ha hecho como muy identitario, ¿sí? Hay un lenguaje ya muy estructurado desde la gestualidad en el tipo de decoraciones desarrolladas en el Carmen. Pero entonces yo tomo elementos de ahí que los adapto a otro tipo de diseños ya hechos por mí y en mis pinturas abordo ya más como aves del territorio, árboles nativos, ¿sí? Pero me encanta mucho explorar como las tierras de la zona. Entonces salgo de caminatas por el campo, recojo tierras distintas, empiezo a depurarlas, a hacerles otros procesos donde me permite como ese juego, ¿sí? Es todo un proceso de alquimia donde entonces puedo formular, puedo mezclar minerales, puedo someterlos al fuego, ver cómo reaccionan, ¿sí? Qué respuesta manifiestan en ese contacto ya con el fuego como tal. Tras una cortina de años, cada objeto que yo elaboro en Grietas Taller está contenido de historia, ¿sí? De amor, de energías, de emociones. Que cada persona, las personas que puedan llevar alguna de mis obras, se lleven un pedacito de tierra carmelitana, de lo que somos, ¿sí? De nuestras raíces, de todo ese contenido ancestral que está ahí. Y es así como la arcilla, a través del torno y de esas técnicas de elaboración que he adoptado también para crear, me han ido ayudando a comprender todos esos estados, esos ritmos, ¿sí? Que no siempre es el ritmo al que yo quiera ir, sino que la arcilla tiene sus tiempos también, ¿sí? Sus maneras, es un elemento vivo que reacciona ante cualquier estímulo, ¿sí? de ti nací, a ti vuelvo. Los invito a conocer un poco más de cerca mis obras. En las redes sociales me pueden encontrar como Grietas Taller o Brigitte GF Grietas Taller en Instagram y en Facebook. Ahí pueden encontrar un catálogo bastante amplio con las diversas técnicas que abordo. Pueden contactar también por correo electrónico elcarmenceramica@gmail.com o por WhatsApp al 312-263-3817. Muchísimas gracias. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. De una vasija de barro, de una vasija de barro, vasija de barro. El Carmen es cultura. Nuevas ciudadanías, otras maneras de habitar. El territorio claramente es un vivo reflejo de lo que somos. Lo que nos ocurre con la antigua sede de nuestro primer hospital del Carmen de Viboral no es nada diferente a lo que ya nos ha ocurrido en distintas ocasiones con otras edificaciones. Eso de que, ante la vista de todo un pueblo y con el silencio cómplice de toda ciudadanía, un hito importante y determinante de nuestra identidad local, una infraestructura de las más representativas de nuestra consolidación como poblado, se convierta, como muchos otros, en ruina. La reflexión sobre el patrimonio inmueble del Carmen de Viboral, por más que en apariencia conmueva los corazones de muchos y cause indignación en otros,
Lo claro es que aún no ha sido posible construir una postura responsable en torno a su conservación. Seguimos echando tierra sobre las construcciones antiguas, mientras que le permitimos que sigan edificando sobre sus restos a un grupo de personas empeñadas en manifestar su dominio y en dejar su impronta en forma de arquitectura monumental. Esto es Nuevas Ciudadanías, otras maneras de habitar. Les habla Jason Castro y en nuestra sección de hoy queremos plantear una reflexión sobre nuestro patrimonio inmueble local, su conciencia histórica y su valoración existencial. El territorio claramente es un vivo reflejo de lo que somos, sus patologías, sus virtudes, su armonía, su estética, su carácter es el nuestro. Este territorio no es otra cosa más que la reproducción ampliada de nuestras vidas, la afirmación simultánea de las diversas identidades individuales y colectivas de lo que nos constituye. ¿Cuáles son sus componentes más significantes? ¿Qué es lo que nos convierte en carmelitanos? ¿Cuál es el estatuto de nuestra memoria y el patrimonio hoy? ¿En qué es en lo que nos reconocemos? Un pueblo que no respeta su pasado es un pueblo que no merece y no se gana su futuro. Me parece que es una obligación de quienes estamos en el presente habitando el Carmen de Viboral. Es una obligación con las futuras generaciones dejarles la mayor cantidad de referencias arquitectónicas de lo que fue el Carmen en sus orígenes, en su vida institucional. Por eso este tipo de campañas merecen todo nuestro apoyo. El Hospital Antiguo primero del Carmen es uno de esos íconos de la arquitectura republicana y que encierra una simbología muy importante para la vida del municipio y para la vida de quienes a lo largo del siglo XX habitamos el Carmen de Viboral y que en el siglo XXI debiéramos tratar de recuperar esas joyas para referencia y para historia, para conciliarnos con ese pasado y para dejarle unos símbolos de referencia para las futuras generaciones. Para comprender este alejamiento, no será necesario señalar la importancia de los antecedentes. Es más, no los conocemos. Es muy poco y asimismo son solo algunos escasos ciudadanos quienes han logrado avanzar en este propósito. Solo nos bastará con dar una mirada y hacer un análisis de nuestro contexto local, intentar definir el carácter general del conjunto, analizar sus dominantes, armonía de las alturas, colores, materiales y formas, fachadas y tejados, relaciones de los volúmenes construidos y de los espacios, así como sus proporciones medias y la implantación de los edificios, la disposición del conjunto y las respuestas llegarán solas. Esto es lo que somos, un núcleo duro de indiferencia, una mirada neutra que huye, una ausencia de reconocimiento. Sin conciencia histórica no será posible apropiar debidamente el patrimonio local. La real forma de valoración del territorio es sobre su condición existencial. Sin vínculos, sin búsqueda de sentido, no habrá nunca real apropiación. No es la administración del espacio, sino la comprensión para habilitar procesos culturales alrededor de estos. Es el modo en que los habitamos, que les damos sentido, que convivimos con él. Respecto a nuestro antiguo hospital, hay algo importante por considerar, y es lo que seguramente le da especial significación como patrimonio local. Su pasado es importante. Su origen justamente tiene un antecedente semejante a nuestras actuales condiciones. Fue a final de siglo y principios del mismo. Y en salud debió el Carmen invertir considerables montos a causa de un virus.
el ataque de la viruela. Se debió atender al sostenimiento y tratamiento de los virulentos y también al aislamiento de estos, para los que se tuvo que arrendar casas que sirvieron de hospital. Las reiteradas epidemias de viruela en los inicios del siglo XX, las acciones a las que condujo el tratamiento de los virulentos y los cuidados para evitar contagios llevaron a la construcción de casas por parte del municipio para que sirvieran como hospitales. Estos acontecimientos fueron los antecedentes más próximos al establecimiento del primer hospital municipal. A mi modo de ver, el tema de apropiación del patrimonio material e inmaterial en el municipio del Carmen de Viboral es un tema todavía muy incipiente. Es decir, la comunidad raza no tiene una concepción clara del mismo. Y más allá de ese concepto que se tiene, es cómo lo defendemos y cómo lo hacemos valer en el territorio. Entonces, considero que falta muchísima educación, muchísima formación y muchísima conciencia para que podamos tener un verdadero patrimonio y un plan de manejo de patrimonio en todos los ámbitos, tanto material, inmaterial y también en términos de patrimonio natural. Entonces, digamos que los escenarios de participación ciudadana, el ejercicio de la democracia de nosotros como comunidad se deben fortalecer mucho para que este tema sea realmente relevante en nuestro entorno. La existencia del hospital data del año de 1902 y logra formalizarse oficialmente en abril de 1916, cuando una comisión de concejales habló con el señor cura para motivarlo y lograr que el hospital, que funcionaba fundado por particulares y por iniciativa eclesiástica a principios de siglo, reuniera las condiciones y así tener derecho a cobrar un auxilio departamental. Fue así en la que se dio y se construyó nuestro primer hospital, Hospital San Juan de Dios. Entre 1919 y 1920 se tomó protección municipal del hospital y funcionó bajo la vigilancia de la Sociedad de Señoras y la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús. Para el año de 1947 fue reformada su edificación y puesta la institución al cuidado de las reverendas hermanas siervas del Santísimo, y contaba con 2 pabellones, uno para hombres y otro para mujeres, una sala de cirugía y una capilla, de la cual participó en su creación el señor Ramón Antonio Giraldo Arango, el mismo diseñador de infraestructuras locales tan importantes como la capilla del asilo, la cúpula del cementerio y el palacio municipal, entre otros. Otras actividades sobre esta edificación en sus últimas décadas es que ha sido sede del Colegio Marco Tulio Duque Gallo, centro de formación para el empleo caico, y últimamente la sede de SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje. Si bien para muchos la defensa del patrimonio en el Carmen es una apuesta y una defensa de lo inútil, y la historia es un mal negocio, es importante mencionar la necesidad de restablecer y mantener viva la continuidad de nuestra historia estética. Somos nosotros, la ciudadanía, y no solo el gobierno, los garantes de la permanencia del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Es su peso material y simbólico, y la sensibilidad y apropiación de estos, lo que garantiza un real patrimonio para el Carmen de Viboral. Agenda cultural. Alexander Duque Ospina nos cuenta sobre la programación cultural virtual de Café Teatro. Café Teatro te trae buenas noticias. Ahora somos sala de teatro concertada con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Gracias a ello, ahora tendremos programación virtual
Habrá contenidos diversos como títeres, conciertos y diálogos con los artistas, teatro, conversatorios con personajes destacados sobre la importancia de los espacios culturales. Para enterarte de nuestros eventos, síguenos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como @cafe.teatro8. Esta semana continúa la oferta cultural en línea de Teatro Farsantes. Nos cuenta los detalles Argiro Estrada. Les contamos que en Teatro Farsantes este domingo tendremos de nuevo nuestra transmisión vía Facebook Live de Teatro Farsantes. Vamos a tener la obra de videoteatro que se llama El León y el Ratón. Esta obra es basada en la fábula de Esopo y es una mezcla de teatro, música, títeres y convoca a toda la familia para que se diviertan los niños, los padres de familia, todos los que quieran ver, porque es una fábula muy divertida y que van a poder apreciar, pues como les conté, este próximo domingo a las 4 de la tarde por el Facebook de Teatro Farsantes. Estefanía Muñoz Giraldo, integrante de Teatro Tespis, nos cuenta sobre su nueva programación. Esta es una invitación desde Teatro Tespis a que nos acompañen este viernes y sábado a las 5 de la tarde, que estaremos iniciando temporada del Laboratorio Teatral Teatro Tespis. Iniciaremos con la obra La Puta Madre, que se estará presentando este fin de semana y el próximo fin de semana. Este viernes y sábado el primer fragmento y el próximo viernes y sábado el segundo fragmento. Esta es una obra de Marco Antonio de la Parra, una versión libre que hace el Laboratorio Teatral Teatro Tespis. Entonces los invitamos a que nos acompañen, a que visiten nuestras redes. Por Facebook Live estaremos transmitiendo. Así que sean nuevamente todos invitadísimos y bienvenidos a esta casa en el aire, a esta programación virtual que nos permite seguir creyendo y creando a través del teatro. El plazo para participar del 7º Premio Página en Blanco se amplió. Escuchemos la información en la voz de Ricardo Espina Gallego, integrante del equipo de trabajo del Instituto de Cultura. El Instituto de Cultura del Carmen de Viboral informa que el 7º Premio Página en Blanco extenderá el plazo del concurso hasta el lunes 14 de septiembre para la participación de los escritores y escritoras de la subregión del Oriente Antioqueño. La inscripción y entrega del cuento se debe realizar únicamente a través del formulario en línea. Pueden participar jóvenes de 13 a 17 años y adultos de 18 años en adelante con un solo cuento. Consulte todas las bases en www.culturadelcarmen.gov.co. Hoy, justo al finalizar el programa, los invitamos a participar en el concierto dialogado de este mes en Sala Acústica. Carolina Flores Posada, invitada al evento, nos cuenta. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevas ya sabor a mí. Hola a todos, mi nombre es Carolina Flores y quisiera invitarlos e invitarlas para que este jueves 6 de agosto nos encontremos a las 6 p.m. para disfrutar de Sala Acústica. Esta Sala Acústica la hemos llamado Historia de un Amor y nos encontraremos para hablar sobre el bolero y su influencia en la configuración de la identidad latinoamericana. No se lo pierdan. Hemos llegado al final de esta emisión. El Carmen Escultura regresa el próximo jueves 13 de agosto a las 5 por Azulina 88.4 FM. Los esperamos. Agradecemos especialmente a Kirama, Yarumo y Muistelmat por prestar sus obras para ambientar sonoramente el programa. Hasta pronto.
Carmen es cultura. Hay un lugar donde los sueños caminan los senderos montañeros. Hay un lugar donde los sueños caminan los senderos montañeros. Una producción de la Administración Municipal Más Cerca, Más Oportunidades y del Instituto de Cultura El